¿Sabías que hay personas que literalmente ahorran 10, 20, 30, 40% de impuestos en el camino de sus inversiones y sus empresas y lo único que tienen que hacer es hacer las cosas bien? Esto no va de magia, ni de evasión, ni de elusión fiscal, simplemente son normas y reglas que ya tiene puesto el regulador, que tiene puesto Hacienda y que puedes aprovechar. Lo que pasa es que hay muchos tipos de impuestos y hay que controlar los principales para entender dónde pagas más, dónde pagas menos, dónde difieres algunos de ellos y dónde hacer tus inversiones y cómo hacerlas para que puedas aprovecharte dentro de la ley de todas estas reducciones de impuestos que puedes aprovechar. En este vídeo te voy a explicar cómo reducir tu carga impositiva para los próximos meses, te voy a decir dónde puedes invertir, cómo lo puedes hacer y créeme, esto es algo que muy pocos conocen y que aplican los mejores inversores del mercado. Si todavía no me conoces, soy Diego Moya, soy inversor, soy emprendedor en serie, empresario y me dedico a hacer inversiones, no solamente inmobiliarias, sino también financieras. Y además, dentro de Vibex nos dedicamos a ayudar a muchísimos inversores a hacer crecer su patrimonio. Cambiar mentalidad, desbloquear creencias limitantes, miedos, saber hablar a los bancos, captar buen apalancamiento bancario, deuda, trabajar con inversores y hacer las mejores inversiones. Porque al final la clave es el rigor y que lo hagas con criterio. Ahora te voy a exponer en varios puntos cómo puedes aprovecharte del sistema para poder reducir tu carga de impuestos. Lo primero que tienes que hacer es entender el juego y dejar de pensar como persona física, como una persona natural y empezar a pensar como persona jurídica. Sí que es cierto que como persona física me puedo aprovechar de algunas reducciones de impuestos, por ejemplo, con inmuebles, con bienes raíces de alquiler a larga estancia, yo solamente voy a tener que tributar el 50% de los alquileres y luego el otro 50% va a ir según el tramo de mi renta que toque. Sin embargo, en una sociedad es mucho mejor porque siempre que tengas mentalidad de crecimiento vas a hacer crecer tu cartera y hay diferentes beneficios que son muy importantes. El primero, si haces patrimonialización, es decir, si compras para luego alquilar, tienes que saber el segmento que te toque. Por ejemplo, para empezar, vamos a hablar del segmento de inversión. Si tú haces inversión larga estancia, como persona física te puedes aprovechar la reducción de renta que un 50% del alquiler no va a pagar y el resto va a ir a renta. Sin embargo, en una sociedad, pues empezarás pagando el 25%, pero a medida que vayas aumentando inmuebles y pases de 8 inmuebles y tengas una persona contratada, aunque la recomendación es a partir de 14 o 15 inmuebles, que esa persona puede justificar que tiene trabajo a tiempo completo y además tú puedes pagarlo con los márgenes que te generan los alquileres. A partir de ahí, el impuesto se reduce del 25% al 15%. Por otro lado, los inmuebles que sean turísticos, comerciales como bajos comerciales, industriales como naves, van a ir al tramo de IRPF que te toque con el 100% del alquiler, con lo cual es mejor desde el principio hacerlo desde una SL. Además, tienes que considerar el endeudamiento, porque al final mucha gente se obsesiona con la fiscalidad porque le mete mucho miedo a Hacienda y los medios y el gobierno, pero donde debemos estar obsesionados realmente es en la parte de invertir bien y sobre todo el apalancamiento bancario, porque es lo único que me hace multiplicar mis inversiones. Es verdad que con una buena rotación del capital y unas buenas inversiones yo voy a hacer crecer mi patrimonio, pero no hay nada más potente que la deuda bancaria, que es un dinero que no estás poniendo tú a un tipo de interés bajo y que van a pagar los inquilinos. Con lo cual no solamente te preocupes de la parte más fiscal, que ya te he explicado según el segmento que vayas a invertir qué te interesa más, si persona física para larga estancia y en un estado muy inicial o sociedad cuando ya creces y no solamente quieres hacer larga estancia sino también quieres hacer otro tipo de actividades, pues ahí es muy importante saber en qué punto estás y cuánto vas a pagar. Pero además tienes que calcular bien cuál va a ser tu efecto multiplicador por la deuda y en una sociedad siempre vas a poder endeudarte más y mejor que como persona física. Otra cuestión a nivel de impuestos, cuando ya monto una empresa, siempre y cuando la dote de actividad económica, que la diferencia entre ser una patrimonial y tener actividad económica, básicamente es que en la patrimonial, aunque tengas alquileres, Hacienda considera que tienes cierto patrimonio, una serie de inmuebles o bienes raíces, una serie de acciones, fondos, cripto, cualquier activo que puedas tener en la sociedad sin que haya personal contratado. Entonces considera que no tiene una actividad económica, que no es una empresa, una compañía que tengas actividad para hacerla crecer. Entonces, siempre que quieras hacer crecer tu patrimonio, tienes que pensar no en patrimonial, sino en una sociedad con actividad económica. Lo bueno de las sociedades con actividad económica es que empiezan tributando en España solo el 15% y hasta 2 años o más una cifra de negocio de más de 1 millón de euros, va por tramos, puedes subir hasta el 25%. Pero cuando tienes inmuebles de larga estancia y más de 8 con una persona contratada, con la justificación que he argumentado antes, podría bajar del 25 al 15. Además, si tienes una holding y tienes no solamente esa empresa que al principio era patrimonial y luego se convirtió como actividad económica y tú quieres reinvertir esos dividendos y tienes más empresas, más proyectos,
pues tienes una holding y por debajo esas participadas. Al repartir dividendos se van a poder acoger a la exención de impuesto de sociedades que pasa del 25 al 1,25%. Esto es una diferencia brutal. Imaginaros, por cada 100.000 euros de dividendos estamos hablando que te ahorrarías o diferirías aproximadamente 25.000 euros, con lo cual es muchísimo dinero que me ahorro. Si fuera como persona física, es decir, que yo la sociedad limitada que tengo patrimonial o con actividad económica la tengo como persona física, es decir, que yo soy el propietario, podría pagar hasta el 30% en el caso de venta de algunas participaciones o totales o dividendos, ¿vale? Que ahí tributan exactamente igual. Como segunda parte tenemos que pensar en los gastos deducibles. Hay una concepción muy errónea a intentar pagar los menores impuestos, porque me obsesiono con la parte fiscal, que antes he dicho que no tenemos que obsesionarnos con la parte fiscal, sino con la de deuda. Para conseguir deuda bancaria tengo que pagar impuestos, con lo cual pagar muchos impuestos no significa algo malo, siempre y cuando el capital lo esté moviendo bien y además tenga capacidad de endeudamiento. Dicho esto, hay algunos gastos deducibles que son clave y que tengo que controlar. El principal y como el más gravoso habitualmente es el que atañe a la reforma. El que atañe a la reforma, el IVA puede ir al 10% o al 21% y luego la amortización puede ser, si es una reparación, va al 10% de IVA y ese mismo año me lo puedo meter como un gasto contra impuestos de sociedades, o si es una reforma, una mejora de la vivienda, va a tener un periodo de amortización mucho más largo que se va a amortizar a un 3% anual y el IVA va al 21%. ¿Qué sucede? Que si tengo una sociedad patrimonial o con actividad económica, pero con alquileres, esos alquileres van exentos de IVA, a excepción del alquiler hotelero, que va a un 10% de IVA. Con lo cual no tendría capacidad de poder deducirme ese IVA y me lo tendría que meter como gasto en la sociedad, pero no podría ir deduciéndome IVAs sobre los gastos y los ingresos. Con lo cual es una cosa que tengo que entender muy bien. Si tuviera como persona física propiedades a los que he hecho una reforma, es muy importante también que las documenten bien y que se entienda que es una mejora y no una reparación, porque cuando vaya a venderlas no voy a poder deducirme ese gasto y Hacienda va a decir que mi plusvalía fue mayor. Te voy a poner un ejemplo. Compro una vivienda por 100.000 euros, le meto 50.000 euros de reforma, IVA incluido, y me dice Hacienda que esos 50.000 euros no le he dado más metros, no he mejorado el suelo, no he mejorado las ventanas, ni el aislamiento, ni he mejorado a nivel habitacional la vivienda y me dice que por tanto no he mejorado la vivienda, que han sido reparaciones. He reparado suelo, ventanas, pero no he hecho mejoras reales. Pues no me van a dejar meterlo en la deducción. Y entonces cuando lo venda por 200.000, Hacienda va a interpretar que en vez de una ganancia de 50.000, tengo una ganancia de 100.000. Y me va a tocar tributar pues aproximadamente el 26% de impuestos. Otro impuesto que tengo que considerar es el IVA o el ITP en la compra de la vivienda. Si yo actúo como promotor, tengo directamente deducibilidad de IVA, es decir, que algunas facturas incluso pueden no llevar IVA. Si yo compro una vivienda como primera transmisión, que es un 10% de IVA, puedo deducírmela si luego se la vendo a una empresa con el 10% de IVA y entonces me aplico la inversión del sujeto pasivo. Y al final el 10 con el 10 se pueden compensar. Pero habitualmente el común de los mortales que compramos a propietarios o compramos como persona física al inicio, pues ya vamos a ITPs y ahí eso no es deducible. Solamente va contra gastos o contra la venta del inmueble en el futuro, que eso sí que se contabilizaría. Otro gasto deducible es el de la agencia inmobiliaria y el IVA de la agencia inmobiliaria. Otro gasto deducible son todos los gastos que están afectos a la actividad. Afectos a la actividad significa que si yo me dedico a comprar y vender inmuebles o me dedico a comprar y alquilar inmuebles, pues hay gastos que no me voy a poder meter. Sí que voy a poderme meter los afectos a la actividad específicos y hay algunos que no. Mucha gente se mete el gasto de los coches. Oye, como yo voy a estar viajando por ahí con el coche y voy a hacer kilómetros, pues lo que tendrías que hacer es tener, con Google Maps puedes tener un tracking de lo que has ido haciendo y cada vez que pongas gasolina, esa factura puedes luego asignarle los kilómetros que has hecho y justificarlo. En definitiva, tienes que llevar un registro de los viajes que has hecho, kilómetros, lugares, etcétera, para poder justificar luego, porque a lo mejor del coche te puedes justificar un 50, un 70 o nada, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Pero vuelvo a lo de antes. Cuantos más gastos me meta, menos impuestos voy a pagar y eso me va a permitir ganar a corto plazo, pero luego tengo dos hándicaps. El primero, el de la deuda, que me permitiría conseguir menos deuda con los bancos y por tanto mi efecto multiplicador no me lo va a permitir accionar.
Y segundo, que si te viene una inspección y tienes que empezar a buscar facturas de hace 4 años, vas a gastar más en horas hombre del equipo o tuyas y tu coste de oportunidad va a aumentar frente a los impuestos que te ahorraste. Otro gasto deducible que la gente pensamos al principio que podemos aplicar es el de las comidas, el de los almuerzos, el de los cafés, y realmente se tiene que aplicar a kilómetros de donde está tu sede. ¿Por qué? Porque tú en tu sede no tienes por qué comer. Un consejo de administración no tiene por qué comer específicamente. Un equipo no tiene por qué comer específicamente. Una reunión no tienes por qué estar en una comida específicamente, a no ser que hagas una sesión de team building o que alquiles un hotel que además te incluye catering y te lo justificas como alquiler. Entonces yo lo que intentaría hacer es no abusar de todos estos gastos deducibles, porque si no luego puedes tener problemas. El tercer punto es dividir y vencerás. Cuantas más sociedades con actividades específicas es mejor siempre y cuando tengas suficiente masa. Y me explico. Imaginaos que tengo una actividad de flips, comprar, reformar y vender. Tengo otra actividad que es más puramente intermediación inmobiliaria. Tengo otra actividad que es patrimonialización, compro, reformo y vendo. Cada una de estas actividades son diferentes, aunque parezca que todo es inversión o gestión inmobiliaria. Por tanto, yo lo que recomiendo es tenerlas separadas en diferentes sociedades por varios motivos y siempre y cuando tengan suficiente actividad. Si yo genero 100.000 euros al año de plusvalías con flips, 20.000 euros en intermediación y 60.000 euros en alquileres, pues igual al principio me interesa tener las cosas juntas, las actividades juntas, y así poder generar más histórico en la sociedad. Pero en el momento que ya empiezas a hacerlo crecer, es mejor tenerlo muy separado, por diferentes motivos. A nivel contable es más fácil de contabilizar todos los gastos afectos a la actividad y los ingresos afectos a la actividad. Vas a tener un mejor control financiero y además vas a poder endeudarte más sencillo. ¿Por qué? Porque el banco va a entenderlo mejor. Tú imagínate una sociedad que yo tengo diferentes tipos de ingreso, diferentes tipos de gasto, prorratas de IVA, diferentes impuestos de sociedades. Al final va a ser un lío y el banco te va a decir, oye, mira, yo no entiendo esto, o no sé si tu actividad principal es alquileres recurrentes o es flips. Con lo cual no me molestes si tú vas a acabar frustrado o frustrada. Yo lo que recomiendo es tener balances limpios, PIGs limpios, y para eso tienes que dividir bien las actividades. Otra cuestión diferente es que lo hagas como persona física, que va en renta, y aunque la renta deberíamos prepararla estratégicamente, no es tan relevante porque ahí sí que te van a considerar los diferentes tipos de ingresos, seguramente al 50% y tu salario principal al 100%. Ahí van a contabilizar los ingresos extra como 50% y tu ingreso habitual, tu salario, al 100%. El cuarto punto es saber hacer un modelo de distribución a tu persona física. Cuando tú tienes una sociedad, nos pensamos que o bien tengo que repartir todo vía dividendos, o bien tengo que ponerme todo vía salario, o bien tengo que hacerme préstamos. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con algunas de estas cuestiones. La primera, si mi salario de mercado fueran 60.000 euros y yo estoy cobrando 25.000 euros, es posible que Hacienda me dijera en un momento dado que ajuste al salario de mercado mi propio salario. Segundo, si soy personal colegiado, médico, odontólogo, notario, abogado, eso es una actividad personalísima y lo que tenemos que hacer es llevarnos a IRPF mínimo el 75%, es lo que se llama puerto seguro. Significa que si yo facturo 500.000 de euros y tengo unos beneficios de 300.000, tendría que refacturar a esa sociedad como persona física, como autónomo o vía salario, mínimo el 75% y llevármelo a IRPF. Siempre en profesiones no tan reguladas, no colegiados, intentaría yo quedarme como a mitad entre el salario mercado y el salario que te permita igualarlo al impuesto de sociedades. Y luego, si tú te quieres repartir algo más, lo haces vía dividendos, que el dividendo está grabado en un 19, en un 21, en un 23, un 26, un 28 o un 30 y eso va por tramos. Eso lo puedes ir regulando bastante. Lo que comete un error mucha gente es ir repartiéndoselo vía préstamo. La sociedad te hace un préstamo y cuando lo regularices es posible que hayan pasado varios años y Hacienda te puede decir, oye, te has dado 300.000 euros vía préstamo, esto ya huele un poco a que son dividendos no retribuidos y te lo puede llevar a una retribución de dividendos que ya tributaría entre el 19 y el 30 en vez de estar tributando solo el tipo de interés de si pongo, por ejemplo, el 3%, tributaría el 25% de impuestos de sociedades sobre ese 3%. Con lo cual, mucho cuidado con repartirnos vía préstamo, cierto cuidado con repartirnos vía salario menos de lo que toca salario de mercado y muchísimo cuidado para los que tengáis actividades personalísimas porque la mayoría de vosotros os repartís vía salario menos de lo que correspondería. Así que mucho cuidado con eso. Una cosa muy interesante sería para esas actividades no personalísimas intentar tener una holding por encima de la empresa operativa, de la empresa con actividad económica y así cuando me lo quiera repartir vía dividendos, en vez de llevarme a la persona física lo dejo en la holding, tributa el 1,25 en vez de hasta el 30
y eso luego me permite poder seguir invirtiendo en una patrimonial, en una empresa de alquiler turístico, acciones de bolsa o lo que yo quiera, o en otras empresas. La siguiente cuestión es ver tu residencia fiscal. En muchas ocasiones, cuando ya empiezas a ganar muchísimo dinero, bien sea como persona física o en sociedades, es posible que te interese cambiar tu residencia fiscal. Para esto tienes que ver en algunos países como España el exit tax, que afecta a empresas que valen más de 1 millón de euros de patrimonio neto si tienes más del 25% de la empresa, o 4 millones de euros de patrimonio neto en el conjunto de todas tus participadas, sean empresas cotizadas o no cotizadas. Lo que no contabilizan son inmuebles o cash, con lo cual revisa bien cómo tienes tu patrimonio distribuido, haz un diagnóstico y calcula el exit tax. Esto un abogado fiscalista te puede ayudar, por supuesto, a calcularlo antes de dar el paso a ser residente fiscal en otro país. Yo veo muchísimos casos de gente que tiene más de 1 millón de euros de patrimonio neto en su sociedad principal con más de un 25% de propiedad, y eso significa que va a tener que tributar como si lo hubiera vendido. El exit tax es tributación como si lo hubieras vendido. Imagínate que tuvieras 4 millones de euros en sociedades, tendrías que tributar hasta el 30% según el tramo, con lo cual es muy gravoso y tú te estás yendo como si hubieras vendido tus empresas aunque no las hayas vendido. Y posiblemente, y esto casi nadie tiene, suficiente liquidez en ese momento, porque tú con la liquidez la mueves, la reinviertes, montas nuevos proyectos, nuevas empresas, etc. El cambio de residencia fiscal es muy importante. Y también muy importante es, si yo empiezo a invertir en otros países, tengo que ver las sociedades si son pass-through, tipo las LLC americanas o el fideicomiso colombiano o mexicano, o es LLC tipo broker o SL tipo broker como en España o en Dubái. Cada país tiene unos regímenes, cada país tiene unas normativas y tienes que controlarlas muy bien. Y luego entre países controlar muy bien los tratados de doble imposición. Ahí te recomiendo que hables no solamente con abogados de cada país, sino con algún inversor que ya esté en diferentes países y lo haya vivido, porque el inversor a nivel de business va a entender mucho mejor cada una de las normas y cada una de las recomendaciones que hagan los abogados entre sí. Para ser residente fiscal en otro país, al cambiar tu residencia fiscal tienes que asegurarte de no pasar más de 183 días en tu país de origen y tener muy justificado que si estás viajando por el mundo porque tienes una profesión que así lo obliga, pues ahí sí. Y tienes que asegurarte de que el país donde te mudas te emita un certificado de residencia fiscal. De esa manera vas a poder justificar mucho más a Hacienda tu cambio de residencia, que efectivamente estás viviendo allí, que tienes alquileres, que tienes tu centro de interés económico y tu unidad familiar idealmente. Algo que yo nunca haría son guarradas de estas, de tener una LLC en Estados Unidos que es pass-through, nunca declarar los impuestos en España o en el país donde estés. Hay países que son mucho más persecutorios, fiscalizadores, como es el caso de España o Francia, y hay otros que son menos. En cualquier caso, revísalo bien, no te dejes mal asesorar por fiscalistas o gestores que simplemente quieren cobrarte y ya está, y tienes que revisar bien los peligros o los riesgos que tiene el no tributar de una manera u otra y la capacidad que tiene la Hacienda de tu país de poder averiguar qué estás haciendo bien o mal. Y ya por último, la gran olvidada, que es la planificación de crecimiento patrimonial. ¿Por qué no lo llamo yo planificación patrimonial o gestión patrimonial? Porque para mí, quien se dedica a eso o al wealth management, básicamente son deployadores de capital. ¿Qué significa esto? Que yo tengo 1 millón y voy a una banca privada y me dice, mira, pues ese millón lo vamos a distribuir de esta manera en base a tu perfil de riesgo. Conservador, agresivo, lo que sea. Pero no necesariamente me han generado un plan de vida en el que yo quiera pasar de tener 1 millón a tener 5 millones. Nosotros lo que hacemos es generamos un business plan, una planificación financiera personal para ti, vemos la estructura societaria necesaria, vemos una planificación de inversiones, porque las inversiones se deciden en base a donde quiera llegar y cómo quiera llegar, y no al revés, no de manera oportunista. Yo, por ejemplo, recomendaría que se rotara capital si veo que no puedo llegar de 1 a 5 millones tan fácilmente. Pero si tú ya tienes 3 millones y quieres llegar a 5, seguramente captando 2 millones de deuda y esperando, ya puedes alquilar larga estancia y punto. Hay veces que tienes que hacer turístico, otras veces que tienes que hacer flips, depende del modelo. Y en ocasiones engordar tu vaca lechera, porque necesitas una inyección de capital a tu patrimonial para poder hacerla crecer más fácilmente, luego apalancarla, patrimonializar y ya vivir de las rentas. Pero es muy importante que hagamos esa planificación de inversiones, deuda y muy fino a nivel financiero. Es muy importante que aproveches todas las bonificaciones, exenciones, reducciones, que controles los diferentes tipos de impuestos. Al final, los más grandes son pocos, luego ya hay muchos pequeños.
tienes que tener un buen despacho de fiscalistas que te ayude en todo tu proceso y hablar con muchísima gente. El networking es esencial. Hablar con otros empresarios, hablar con otros inversores que te enseñen cómo lo han hecho ellos para ir reduciendo esos impuestos que puedas, pero recordando siempre que no tengo que tener foco en ahorrar, que eso es mentalidad de escasez, sino mentalidad de crecimiento, endeudarme de una manera coherente para poder hacer crecimiento en mi patrimonio y multiplicar. Mucha gente consume mucho tiempo, mucha energía en la parte fiscal y poca en la parte de buena inversión y de buen apalancamiento bancario. Otra cosa muy interesante es el tax lease o los créditos fiscales, que esto hay empresas que se dedican a ayudar a otras empresas que generan I+D a acceder a diferentes bonificaciones fiscales a cambio de que mecenas o inversores apostemos por eso y nos podemos deducir parte del impuesto en la declaración de la renta o de impuestos de sociedades. Eso te recomiendo verlo porque es muy interesante. Como ves, no se trata de hacer magia, sino de entender el sistema, las normas, la relación entre países, cómo interactuar con los despachos de fiscalistas, cómo acceder a la información, cómo hacer networking con otros inversores y al final son una serie de pautas y claves específicas que gracias a controlarlas puedes no solamente ahorrar ciertos impuestos, diferir otros y maximizar tu patrimonio. Sobre todo no es tener mentalidad de escasez de ahorro y ahorrarte unos cuantos euros o dólares, sino permitirte poder hacer crecer tu patrimonio con el diferimiento y la multiplicación. Si estás viendo esto es que has llegado al final, te ha gustado el vídeo, te ha parecido interesante y espero que hayas aprendido y te haya aportado. Eres de las pocas personas que realmente le interesan estos temas y que vas a hacer crecer tu patrimonio en breve. Probablemente habrás entendido que hacer crecer tu patrimonio no es ganar más, sino multiplicar y hacer crecer primero tu mente, desbloquear creencias limitantes, miedos, para poder luego enfrentarte y hacer foco en lo que realmente importa, que es la parte de multiplicación y crecimiento. Por eso, si quieres empezar a construir tu crecimiento financiero y patrimonial de una manera estratégica, planificada, sin cometer errores ni que te cueste demasiado caro, te invito a dar un paso decisivo. Con nuestro equipo de expertos de Vibex vas a poder construir un plan muy estratégico, muy bien planificado, muy afinado, con toda la planificación de inversiones, tu plan de vida, plan de deuda, plan fiscal, todo bien optimizado, todo muy vinculado a tus objetivos individualizados. Sin fórmulas mágicas, solo con estrategia y acompañamiento real. Tendrás acceso a entrenamientos, herramientas específicas, estrategia, networking, todo lo que necesitas para tener todo muy claro para llegar del punto A que estás ahora, diagnosticando bien, al punto B, estableciendo tus objetivos y haciendo una planificación súper fina. Y sobre todo que avances con confianza, con tranquilidad y sin hacer nada de improvisación. La vida no está hecha de oportunidad, sino que tenemos que pasar a la estrategia.